love that remains. Wishful longing for completeness. I remember those days. Bienvenidos al segundo día del Pabellón del Conocimiento, espacio organizado por Inexmoda en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana en el marco de sus ferias Colombiatex de las Américas y Colombia Moda, la Semana de la Moda de Colombia. Este espacio se convierte en el encuentro para la discusión de empresarios, estudiantes, emprendedores, investigadores, profesores, periodistas y en general para todos los apasionados del sistema moda. Agradecemos a todos los visitantes que nos estarán acompañando a lo largo de esta jornada. El día de hoy girará en torno al ser humano. Emprender e innovar son motivaciones humanas que llegan a materializarse en acciones concretas. Detrás de ello hay personas que soñaron, idearon e hicieron realidad lo que imaginaron y que hoy ejemplifican el valor de preservar un espíritu inquieto capaz de comprender necesidades humanas, materiales e inmateriales para generar bienestar y felicidad mediante marcas, productos y sistemas de producción. El Pabellón del Conocimiento da la palabra a seres que sueñan y hacen realidad el propósito de humanizar sus marcas y proyectos, generando bienestar en las comunidades asociadas a estos, evidenciando las fortalezas de construir estrategias que le apuestan al desarrollo humano. Para iniciar con nuestra agenda, le damos la bienvenida al presbítero Dr. Jorge Iván Ramírez Aguirre, rector de la institución universitaria Salazar y Herrera, quien con su charla Lo humano, las claves para la relación entre tecnología y humanización, busca desde la perspectiva de las personas comprender la interacción de nosotros con los otros y con el ser de las cosas, es decir, cómo se establece la experiencia del usuario, la interfaz y el relacionamiento que se tiene con la tecnología para usarla como beneficio al servicio del ser humano. Padre Jorge, bienvenido al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Muy buenos días para todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer pues a la organización de Colombiatex de las Américas, Inexmoda, los que han estado en contacto en los últimos pabellones del conocimiento durante todos estos años, pues han visto que también en mi gestión en la Universidad Pontificia Bolivariana he acompañado todas estas propuestas y hoy liderando otra institución, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, donde probablemente aquí hay muchos estudiantes también que invitamos, pues me parece fenomenal que tengamos la palabra para decir algo de lo que la temática de este año me parece fundamental que ha logrado. En primer lugar, yo quiero como rescatar un poco la temática de lo que significa que le han dado efectivamente al pabellón del conocimiento de este año, y es ser origen, ser humano y ser para ser. Por supuesto, ustedes notan una consistencia muy importante en la palabra ser y me inquieta bastante que se le haya dado una temporalidad a esa dimensión del ser, porque efectivamente se habla del origen, de una condición de inicio, de principio. El ser humano como que está en la mitad, pero hay una manera que se despliega la dimensión del ser que tiene que ver con el hacer. Este ordenamiento que se le ha dado pues en la temática me parece como inicialmente muy importante, porque la dimensión humana tiene que inicialmente darse cuenta dónde está su origen para poder entender muy bien lo que debe hacer no solamente en el presente y en el futuro. Me parece fundamental que se aporte desde este pabellón del conocimiento a esas claves y yo creo que durante estos días, desde ayer hasta mañana, yo creo que vamos a lograr tener unos resultados interesantes en términos de lo que es el pensamiento del todo el sector. Bueno, la propuesta que les tengo es que hablemos de lo humano. Por supuesto, ustedes ya vieron el gran tema que arropa el pabellón del conocimiento. Esta palabra la quise usar precisamente porque son claves. Clave en la forma latina hace referencia a llave. Es una llave, son llaves, son formas, un instrumento para poder abrir ciertos entornos, ciertos segmentos, ciertos universos. Y a nivel teórico me parece a mí que la relación entre tecnología y humanización, que incluso ya hay una
deliberada transformación de la palabra. Yo ya no digo aquí lo humano, sino que hago referencia a la humanización. Entonces, esas llaves, pues lo que yo estoy intentando expresar con eso es que pareciera que hay muchas cosas todavía cerradas en la relación entre lo tecnológico y lo humano. Todavía hay cosas sin explicar. Hay demasiados asuntos que heredamos de la revolución industrial y que todavía en pleno siglo XXI, no solamente el sector industrial, sino también el mundo tecnológico, todavía no ha resuelto en términos de cuál es la posición del ser humano en el desarrollo tecnológico. Por decir unas cuantas cosas, pues yo diría, la velocidad con la que la tecnología está cambiando, maravillosamente, porque es una cosa fundamental, nos está llevando a que el ser humano, que es el que gobierna ese mundo tecnológico, no solamente desde el hacer, sino también desde el pensamiento, pues pase probablemente a segundo plano. O sea, el primer plano del desarrollo tecnológico parece ser el producto, parece ser la máquina, la maquinación, la diversificación en productos, pero probablemente la dimensión humana, siendo precisamente el origen, de ahí la importancia del lema del pabellón, cada vez tiene que hacer un ejercicio, no sé si de reflexión solamente, de intercambio con lo que ha ocurrido entre el desarrollo tecnológico y la dimensión humana que lo inspira. Por eso a eso le llamo la atención como claves. La palabra humanización me importa mucho. Yo no sé cuán humanizados están ustedes, pero uno probablemente en la vida, uno va teniendo en su desarrollo personal, colectivo, su historia, la que va configurando, uno va teniendo también hitos en el desarrollo tecnológico, hitos del orden emocional, pero yo no sé si ustedes han reparado en saber cuáles son los hitos a nivel histórico, personal y colectivo, social, familiar, que tienen que ver con la dimensión de lo humano. Yo me imagino que ustedes consideran la humanización o lo humano, por ejemplo, aquello que nos pone en contacto directo con el otro. Cuando no hay otro, uno podría decir que no es que no haya ausencia del humano, sino que haya una ausencia de un otro que me pueda expresar a mí también esa dimensión humanista. Cuando uno está solo, probablemente uno tiene toda la configuración de lo humano, pero el ser humano se desarrolla en clave social. Es una de las primeras llaves que uno tiene que entender. Luego el desarrollo tecnológico tiene que tener esa variable fundamental de dimensión social. Entonces, vamos a ver si algunas puedan ser claves interesantes. La pregunta que me parece a mí que todo entorno hoy tiene que hacerse, el mundo tiene que hacer una pregunta fundamental y es esta: ¿qué es ser humano? Esto no es para filósofos. Un sector industrial como es el sector textil, confección, moda, diseño, comercialización, todo este sector, cada vez que haga la pregunta por lo humano, en mi criterio va a encontrar no solamente más posibilidades de desarrollo tecnológico, sino probablemente más posibilidades de negocio. Lo que ha ocurrido es que las teorías de la administración del siglo XX nos han dicho, yo insisto mucho en esta manera de expresarlo, el productivismo comercial nos ha llevado a focalizarnos en el producto. Y por supuesto el productivismo comercial está ya cobrándole no solamente a las empresas, a las multinacionales, un precio muy alto, sino también al planeta. Es increíble que nosotros veamos como una empresa hiperproductiva, con productos interesantes, masificados, ya tenga que retroceder en términos estratégicos porque se está dando cuenta que como produce su producto no tiene nada que ver con el equilibrio y la sostenibilidad del planeta. Eso ya lo hemos visto incluso en estos pabellones del conocimiento, una cosa muy importante. Pero el punto aquí es que de alguna forma el concepto de producto, que es tal vez una de las primeras maneras que puede entregar la cosa tecnológica, ya está siendo reevaluado para que no se le apliquen simplemente metodologías comerciales, sino que se vaya más al origen, es decir, que se haga la pregunta por lo humano. Yo les hago esta pregunta a ustedes para que la respondan, ¿realmente qué es ser humano? Esta diapositiva aquí muestra, digamos que dos facetas de una misma persona. Ser humano es todo esto, ser humano es variación, ser humano es
cuerpo, ser humano es connotación, la manera como se está expresando esta persona es mucho de lo humano. Yo retomaría, por ejemplo, este aspecto para decir cuánto de los productos que ustedes están pensando trabajar como emprendedores o cuántos productos como empresarios ustedes están desarrollando a partir de las connotaciones que tiene la dimensión humana. Yo hago una pregunta muy extraña, es decir, ¿se puede haber productos comerciales para gente triste? Una pregunta que yo haría pues libre. ¿Puede haber productos comerciales para gente super happy? No sé, lo que habría que hacer es enlazarnos en el total de la dimensión humana para comprender cuáles son probablemente los nuevos catálogos de las empresas. Entonces, la pregunta por el ser humano, yo me atreví a dar algunas respuestas, pero basado en lo que uno oye. Por ejemplo, voy a hacer una por una. En la A, nacer, vivir, reproducirse y morir. Yo no sé cuánta diferencia ven ustedes, por ejemplo, en el resto de las especies, pero más o menos eso lo hacen todas las especies que conocemos, tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal, a nivel de este globo terráqueo que conocemos, en la manera como esta especie ha evolucionado. La única diferencia que yo diría es que el ser humano vive distinto. Uno podría decir que nosotros nacemos en condiciones similares. Hay un problema que se ha dicho a través de la biología, de la medicina, que efectivamente la manera como nacen las otras especies, nosotros cada vez tenemos entornos mucho más asépticos de nacimiento. La higiene es mayor. Probablemente ha habido una manera de preservar la especie y de multiplicarla buscando la forma en que la gente no se muera cuando nace. Esa diferencia en el nacimiento hace que efectivamente el ser humano no solamente se haya multiplicado desproporcionadamente, es decir, el desarrollo tecnológico en términos de medicina ha llevado a que nosotros nos multipliquemos, pero esa desproporción frente al resto de las especies, que seamos la especie mayoritaria, probablemente está en este primer literal, pero la verdadera diferencia en términos de ser humano comienza en el vivir. Yo no sé si ustedes de pronto se han detenido en su vida, cada año al final del año seguramente pregunta cómo fue mi vida este año. El vivir es distinto en cada uno. Yo no sé cómo van a ser las empresas del futuro para responder a los productos de todos los miles de millones de personas del mundo. Hoy los productos cada vez son más, van estrechando su canal de producción y su canal de distribución, por una razón muy simple, porque cada vez los intereses son parecidos no a los de la masa y el colectivo, sino a los del ser humano, es decir, al individuo. Entonces, si uno pudiera pensar dónde están las alternativas y las posibilidades comerciales, digámoslo así, no solamente con efecto en venta de dinero, sino con efectos y impacto social, comercialmente uno tendría que decir que tenemos más o menos calculados al 2050 9.000 millones de personas a quienes hay que venderles alguna cosa en términos de lo tecnológico. Pero la diferencia probablemente está en el vivir. Si uno se pregunta es, ¿dónde saco un nuevo producto? Yo diría, pues mira la vida de la gente. La vida de la gente que es distinta en todos los órdenes, en todos los colectivos, en todos los estratos socioeconómicos, en todos los países. Dentro de los países hay subculturas que realmente son muy distintas. Yo no puedo venderle en Colombia lo mismo que le vendo a los antioqueños y se lo vendo a los de la costa atlántica. Esa diferencia que tiene que saber un extranjero que quiere ser emprendedor lo hace capturando la vida de la gente. La vida de la gente. Obviamente aquí la gente de hoy se reproduce menos, que también es un problema, una connotación del ser humano que afecta a la dimensión comercial. Si vemos, las universidades están teniendo un problema muy serio y es que las parejas de las últimas décadas están teniendo un solo hijo. Entonces, claro, la rebatiña para poder tener estudiantes en la universidad cada vez es más grande. La razón es muy compleja. Parece que hay más gente en todo el mundo, pero los colectivos que se crean, sobre todo la noción de familia, está afectando fuertemente la dimensión del humano para el desarrollo tecnológico. ¿Quién piensa hoy en la familia para un desarrollo tecnológico? Además, ¿en qué tipo de familia? Yo nací en una familia de 8 hijos. O sea, me moví en una familia de 8 hijos. Ya uno se murió. Pero yo sé qué significa vivir en medio del colectivo.
O sea, vivir en medio de la dificultad, de las posibilidades, de las imposibilidades. Utilicé los zapatos de mis hermanos, recibí la ropa de mis hermanos mayores, yo fui el más de malas. Pero lo más interesante es que crecí en colectivo. ¿Qué ocurre con un consumidor, por decirlo de esa manera, consumidor de tecnología, que es criado solamente en clave de dos papás con un hijo único? La unicidad en términos del entorno familiar genera parámetros totalmente distintos de desarrollo social y desarrollo comunitario. Una cosa muy importante de este literal, lo que tiene que ver con el morir. Yo quisiera plantearles es cuánto desarrollo tecnológico tenemos para morir. Es decir, si ustedes notan cuánto se ha desarrollado la industria funeraria, por decirlo así, cómo se arregla la gente para la muerte. Hoy estamos viendo cosas excepcionales que nos parecen como muy espectaculares. Ya la gente diversificando no solamente el entorno de su funeral, sino también dónde lo ubican, dónde le tiran las cenizas o cómo va a ser su caja mortuoria. ¿Qué tanto desarrollo tecnológico tiene el morir? Casi nada. Es decir, debe haber unas claves totalmente distintas, no solamente para el buen morir, sino también para empezar a darse cuenta del fin de la vida. Yo creo que el desarrollo tecnológico no ha mirado bien un componente muy importante de la dimensión humana, que es la muerte. Entonces, este literal yo creo que es válido, no es suficiente, nacer, vivir, reproducirse y morir. El B, vivir al tope. Hay una condición de la emoción y de la experiencia vital que lleva a que la gente sienta que está viva si efectivamente vive en clave superlativa, en clave superior, en connotaciones distintas, con emociones altas, intensas. Luego, yo creo que este concepto de ser humano lo manejan muchos ciertos colectivos, ciertos grupos. Uno podría pensar que un desarrollo tecnológico pensado para un grupo de adolescentes o niños, sobre todo tan marcados por la dosis comercial que tiene la publicidad en medios masivos de comunicación, pues uno diría, efectivamente, el concepto de vivir al tope es el concepto de ser humano que tienen muchas personas. El tercero, ¿qué les parece esta? El ser humano es ser la especie más depredadora. Este elemento me parece fundamental porque pareciera que no estaba en la agenda de la industria presente y futura el saber que estamos depredando el planeta. Parece ser que no estaba en la agenda. Hoy estamos viendo, no solamente en todo el mundo, aquí en Medellín, que se nos van secando los afluentes que van hacia el río Medellín. Hay barrios de Medellín que ya no tienen agua. En un departamento y en una región que se caracteriza a nivel mundial por la masiva posesión de fuentes de agua. Entonces, cuando yo digo que la especie más depredadora, es increíble que el ser humano tenga la capacidad, tenga el hacer para acabar con muchas especies, pero no desarrolle la tecnología para preservarlas. ¿Qué es lo único que hemos tenido en términos de preservación de las especies en los últimos años? Pareciera que es un asunto de religión. Parece que la preservación de la especie es un asunto de mover a la gente en términos comerciales para decir, ve, no mates las ballenas. Pareciera que también resulta cuando escuchamos que en Japón, aquí hay algún japonés, porque si come ballena, en Japón la matanza de ballenas para la explotación comercial, realmente la explicación que se da es simplemente que es un asunto de industria. Pero lo que no calculan algunos es que ese negocio se acaba cuando no estén las ballenas. Este concepto de depredación está muy enlazado al componente tecnológico. Es obvio que cuando salió efectivamente los combustibles fósiles y fueron muy importantes para el desarrollo industrial de todo el mundo, hoy estamos viendo no solamente la caída del precio del petróleo, sino que estamos viendo probablemente un llamado de atención de la naturaleza a que nos digan que debemos efectivamente buscar nuevas fuentes de energía. Hoy leí en alguna parte una revista, un periódico que decía la fiesta para los gobiernos, para la gente, para las industrias, la fiesta del petróleo se va acabando. Pero ¿qué vamos a hacer si ya hemos depredado del lado de la explotación petrolífera y petrolera y todos sus derivados mucho de lo que es nuestro entorno? Uno preguntaría es,
¿qué va del desarrollo tecnológico de frente a las áreas, a las grandes áreas de explotación petrolera que tiene el mundo? Hay una gran devastación. Entonces, la gran industria logra una gran devastación en términos de depredación. La tecnología, hoy se le podría pedir, se le debería decir al desarrollo tecnológico mundial, sobre todo enlazado en grandes multinacionales y desarrollo industrial de grandes industrias, habría que decirle que tienen una responsabilidad sobre la depredación de base tecnológica. Entonces, uno puede pensar que el ser humano solamente depreda en el siglo XX para acá. No, un arpón es un instrumento tecnológico para cazar. Obviamente estamos hablando de la vida del ser humano. Pero debe haber unas regulaciones en el ámbito tecnológico para que efectivamente el planeta no se acabe. Cuando uno ve las ficciones, por ejemplo, como Matrix, donde en el diálogo entre Morpheus y Neo dice, ¿qué le pasó a la Tierra? Dice, quemamos la atmósfera. Uno le llama la atención pensar que el ser humano pueda, para su desarrollo humano, por ejemplo, quemar la atmósfera. O sea, que nos tengamos que ocultar en un momento dado porque ni tenemos oxígeno, ni tenemos protección de los rayos ultravioleta. Eso tiene que ver con la depredación tecnológica. Hay un argumento muy complejo que me parece a mí que vale la pena tenerlo aquí, ideológico en mi criterio, y es que muchas personas en el mundo piensan que el ser humano no es el que está destrozando el entorno con el desarrollo tecnológico. Entonces la explicación que dan es una teoría muy fuerte donde dicen, no, es la naturaleza la que tiene sus ciclos. Más o menos como si pensáramos que no hemos hecho nada con los frutos del desarrollo tecnológico y lo que se viene es una nueva glaciación. Yo sí estoy de acuerdo con que el desarrollo tecnológico ha tenido unos efectos deletéreos y que efectivamente hay un componente de depredación tecnológica muy fuerte. ¿Qué les parece la D? Ser humano es ser compasivo. Hay una filósofa norteamericana que a mí me gusta mucho y que vivo invocando en las conferencias que doy, en los relatos que hago, y es Martha Craven Nussbaum. Martha Nussbaum es una filósofa norteamericana, vino el año pasado aquí a Medellín, estuvo en el Parque Explora, echó unos discursos, le dieron un doctorado honoris causa en la Antioquia, pero tiene una literatura muy interesante en clave de lo humano. Ella habla de crear capacidades, del cultivo de lo humano también, pero viene hablando últimamente y acaba de sacar un texto que habla de lo que es la repulsión del ser humano por otro. Entonces, cuando uno dice ser humano, tal vez uno lo que está poniendo en evidencia es la necesidad de saber cuánto tolero yo al otro. O sea, la dimensión humana referida a la capacidad de misericordia, a la capacidad de compasión, a la capacidad de respeto por el que tiene menos. Esa dimensión de humanización, a veces desconocida para muchos, es una cosa, por ejemplo, que el Papa actual de la Iglesia Católica invoca. Este año lo declaró como el año de la misericordia. Me llama la atención porque es un año. ¿Cuánta misericordia necesitas tú en la vida? ¿Cuánta misericordia vas a necesitar cuando estés al borde de la muerte? Cuando tengas todas tus capacidades invalidadas, o probablemente en una disminución de tus capacidades. Pero este componente es muy importante. Hay gente que concibe la dimensión humana como ser compasivo. Este concepto filosófico, la E, un ente de razón, yo diría que hay mucha gente que gobierna su dimensión humana a partir de ahí. Si yo soy razonable, soy humano. Luego, para ese tipo de personas, una gente que sea irracional no es humana. Es decir, la irracionalidad, uno podría decir que está más enlazada para muchas personas con otra especie, la especie animal, no razonable. El desarrollo tecnológico tiene que ver mucho también con este componente. Muchas de las reflexiones de la razón en la historia han dado origen, tan simple como suena, a desarrollos tecnológicos de muy grande factura. La F, ¿qué tal si de pronto decimos que el ser humano es sentimientos, emociones y experiencias? Yo veo que hoy muchos de los productos tecnológicos están encaminados al desarrollo de la experiencia, tanto que se habla de diseñar experiencias. Es decir, te diseño una experiencia, interesante porque parece que replica un componente fundamental de la dimensión del humano y ese tipo de experiencia también connota la dimensión humana. Por eso es válido decir que ser humano también es esto, sentimientos, emociones y experiencias. La G, ser trascendente. Hay gente que considera que tener una trascendencia de cualquier orden, la música me hace trascender, la religión me hace trascender,
me hace trascender las bellas artes, me hace trascender seguramente un texto escrito. Entonces, ser trascendente, ¿y esto cómo se elimina? Listo. Ser trascendente entonces es una de las variables muy importantes que uno debe tener en clave también de la dimensión de lo humano. Yo no sé si existirán dispositivos y desarrollos tecnológicos relativos a la trascendencia, pero yo les hago un comentario. Si esto es el ser humano, si ese es el total de la dimensión humana, yo pues diría tranquilamente, en todos estos componentes hay algún negocio. Ese es el elemento que yo diría que tal vez es de lo más inexplorado incluso en el marketing. Y gente que efectivamente no domina el concepto de lo humano lleva a que simplemente desarrolle productos y tenga base tecnológica solamente en algunos aspectos. Un cuerpo no animal, interesante. Mente, pensamiento y razón, esta me parece muy interesante. Yo le he hecho preguntas a muchas personas y ellas me han respondido, no, yo lo más humano que conozco es mi perro, mi mascota, mi gatico. Yo no sé si alguno tendrá una mascota un poco más salvaje o más silvestre. Hay gente que tiene iguanas, que tiene cocodrilos, que tiene boas constrictor y seguramente logrará un entendimiento maravilloso a nivel de lo humano. Hay una transferencia, y ocurre mucho hoy, en aquello del ser humano con la persona que hace compañía. El asunto no es que yo sea ser humano porque tengo una otra especie con la que me comunique. De hecho, la mayoría de las especies no usan nuestro mismo lenguaje. En el periódico El Colombiano salió, creo que hace 8 días, un artículo que yo sé que muchos han criticado y otros han evaluado, que decía, atención, mi perro no es humano. Y escribían por qué razón. Es decir, yo lo que hago es transferir ciertos comportamientos y leer ciertos comportamientos de mi mascota y los consigo como que me está mirando con dulzura. Por eso lo puse aquí. Hay gente que no considera que los demás seres humanos sean tales, sino solamente su mascota. Pero bueno, les tengo unas alternativas. ¿Qué les parece esto? A y D. Nacer, vivir, reproducirse y morir y ser compasivo. B y F. Vivir al tope, sentimientos, emociones y experiencias. ¿Y qué les parece G y H? Ser trascendente y un cuerpo no animal. Esto es un total simplemente de lo que podríamos pensar que es la dimensión del ser humano. Yo quiero pasar a que miremos qué podría ser la tecnología. También es lo mismo, de lo que se oye. Hoy hay gente que cree, me parece a mí que tiene un nivel de ignorancia importante, y es que la tecnología es Steve Jobs y el Silicon Valley. Entonces hay gente que solamente ve algunas revistas de magazine y lo que dice es, yo lo tecnológico que conozco es la película de Steve Jobs. A mí me inquieta mucho porque probablemente puede ser el único modelo de innovador tecnológico que tenga muchas personas. En mi criterio habría que pensar en masificar la búsqueda de innovadores en el ámbito tecnológico en el mundo. No pueden ser simplemente 3 o 4 mentores. Medellín tiene que hacer una tarea fundamental para que nazcan y salgan a flote innovadores de base tecnológica y científica y que sean mentores de las personas para el desarrollo industrial y tecnológico. ¿Qué les parece? Silicon Valley, por supuesto. Hay una pretensión que me parece importante tener en la cuenta y es que ya están diciendo en algunas partes del mundo que el nuevo Silicon Valley de Sudamérica es Medellín. Por razones muy simples. Las políticas de Estado para el efecto, las políticas gubernamentales locales, el emprendimiento como ha crecido, la base tecnológica como se ha incrementado, el desarrollo en las instituciones de educación superior y en los colegios. Hay una cosa por hacer y hay una cosa interesante, pero Silicon Valley no es lo único tecnológico, la tecnología es una cosa muy amplia. Tecnología, en el literal B también puse aquí el desarrollo industrial, las grandes máquinas y las computadoras. Hay gente que cree que lo tecnológico es lo único que tenga pinta de máquina. Tecnología es los asientos en los que estamos sentados, por eso es que todo producto puede ser mejorado. Yo no sé si ustedes se sienten cómodos en esos asientos. Probablemente una persona de más tamaño no encuentra aquí una silla que le ayude. Esto es un teatro para gente más o menos del mismo perfil. Pero ¿qué tal si todos los que entran aquí tienen asuntos de obesidad?
Es decir, ¿cuántos pueden caber en el teatro? ¿Cuántos pueden caber en las sillas? Es un asunto que tiene que ver con la disposición frente a las máquinas, pero también el concepto de computadoras. Hay gente que considera que solamente todo aquello que sea del orden de los integrados, de la electrónica, de la eléctrica, es el elemento tecnológico. Aquí lo puse incluso, pues, my smartphone es, hay gente que lo único que consigue como tecnológico probablemente es su teléfono inteligente. Interesante, porque es un dispositivo que te conecta rápidamente con todo y probablemente es una de las síntesis tecnológicas más importantes de toda la historia de la humanidad. Un teléfono inteligente es una especie de reverberación de lo que yo hago habitualmente, pero que me potencia las capacidades humanas que tengo. Yo no puedo aprenderme probablemente mis 200 contactos que tengo en el teléfono. Yo no sé si alguno tenga la capacidad. Nos dice cuál es la fórmula. Pero mientras tanto, tienes un teléfono inteligente. Yo no sé si ustedes pueden grabarse toda la agenda del año. No sé si ustedes pueden efectivamente tener en cualquier parte acceso al video que ustedes quieran. Resulta que todo eso lo tienes en tu smartphone. Yo tengo un asunto, por ejemplo, en mi cargo, me muevo pues con 4 empresas en las que se compone este grupo empresarial que lidero y me dieron un computador de dotación. Ustedes no saben el encarte que yo tengo con ese computador. Yo ya soy para arriba y para abajo con ese computador y ya no sé qué hacer con él. Y es bueno, pues es un Apple interesante con todas las disposiciones. Resulta que ya mi trabajo en el real, todo lo estoy operando desde aquí. Es una cosa excepcional. Me comunico, me programo, me escondo también. Me programo, me leo, aquí tengo una biblioteca no sé de cuántos, tengo miles de pedazos de música, no guardo videos porque no me interesa, está en la red. En fin, ya hay una adecuación tecnológica a las necesidades que mucho han resuelto estos dispositivos electrónicos. De ahí que la relación entre lo humano y lo tecnológico sería interesante en esta clave. ¿Cuánto de lo tecnológico logra potenciar, desplegar, intensificar, incrementar la dimensión de lo humano? ¿Qué tal les parece esta la D? La dimensión desconocida, la tecnología me embiste. Hay gente que no tiene contacto con lo tecnológico. Yo hago una pregunta. El desarrollo tecnológico y la comercialización tecnológica, ¿qué está pensando con la gente que la embiste la tecnología? Es decir, ¿qué productos deben crearse para una masa enorme de gente que no compra tecnología? ¿Qué hacer para eso? Hay gente que ni siquiera con el manual, por ejemplo, una picadora de vegetales que hoy todo el mundo puede tener en la casa, sabe cómo se usa, que es meter los vegetales y darle al botón de iniciar o de start y efectivamente pica todo. La tecnología del pica todo, que es tan elemental, mucha gente no la apropia. Entonces el asunto es que el desarrollo tecnológico tiene problemas con la apropiación social de esos productos. Las gafas de realidad virtual, por decir algo de los últimos tiempos, algo diabólico, hay gente que le mete a esto entre religión y otra cosa. En Estados Unidos, no tanto en Colombia, aquí pueden empezar a aparecer sectas que van en contra de todo desarrollo tecnológico. Hay religiones que no usan sino la tecnología que conocieron hasta el momento, o sea, solamente asadón, solamente un caballo tirado un carro tirado por caballo, un arado tirado por los seres humanos, pero nunca se piensan que lo mismo lo puede hacer con con una máquina de arado y con otras cosas similares. Hoy ustedes ven que entonces el desarrollo tecnológico ni es totalmente aceptado, ni tiene todas las posibilidades de desarrollo en clave del humano. La forma de hacer las cosas y darles uso es una de las tal vez cosas más importantes para decir que la tecnología, otro invento humano, y aquí adrede, yo me puse transliterados todos los nombrecitos que nosotros ya usamos en clave tecnológica, que van a desaparecer. Todas estas vainas que ustedes ven ahí, yo me acordaba con alguien en estos días, si los que tengan la edad, verán, ya me calcularán la edad por el desarrollo tecnológico. A mí me gustaba mucho cuando apareció Netscape. Netscape desapareció, lo sepultaron por rivalidad tecnológica. Cuando apareció el único buscador que no existía Google era Altavista. A mí me gustaba más ese nombre que Google. Pero bueno, todo va desapareciendo en desarrollo tecnológico. ¿Pero qué les parece esto?
Las variables de comunicación tecnológica que nosotros vamos asimilando porque son útiles son todas estas: Facebook, Google, Messenger, Yahoo, Twitter, Instagram, Twenty, YouTube, etc. Aquí hay una colección de eso que yo diría que debemos tener una distancia con eso para no enloquecer en términos del uso tecnológico y prácticas tecnológicas. Bueno, aquí les propuse AID, Steve Jobs, Silicon Valley y la dimensión desconocida. BIF, el desarrollo industrial, las grandes máquinas y las computadoras y algo diabólico por el contraste. G, H e I, pues me parece a mí que podría ser la forma de hacer las cosas y darles uso. Otro invento humano y todas estas siglas. No sé, no respondo y todas las anteriores. Voy cerrando para ver los puntos de encuentro de este asunto. Vimos lo que es probablemente de lo que se oye la dimensión de lo humano, vimos de lo que se oye de la dimensión tecnológica. Veamos qué puntos de encuentro podemos tener. ¿Qué les parece esto? Toda tecnología es humana en su origen. Es muy importante que en los grupos de nuevos productos, esa es mi consideración, de nuevos negocios, haya alguien que pregunte cuál es el origen de una tecnología. Y por supuesto, toda tecnología tiene su origen en la dimensión humana. Aquí puse pues archivos X no solamente por lo que acaban de antier de lanzar nuevamente la nueva etapa de archivos X y de otras ficciones futuristas. Me refiero a lo siguiente, es que nosotros podamos creer que no, que la tecnología que nosotros tenemos es por una invasión extraterrestre que vino aquí hace millones de años. Lo que sea, hagan la ficción que sea, escriban la novela que sea, lo único que les digo es, el hoy del desarrollo humano está en clave de que la tecnología de hoy es humana. De hecho, se llama tecnología como la vemos. Probablemente el concepto de tecnología en el futuro no se llame así. De hecho, ya es un término en desuso. Es un término que tiene sus días contados. Luego, hay que mirar en el hacer del ser humano dónde está el origen de esta cosa que llamamos tecnología. Un punto de encuentro es los hallazgos y productos más relevantes han permitido la continuidad de la especie, como el caso de la tecnología médica, el transporte y las comunicaciones. Por supuesto, entonces, el desarrollo tecnológico tiene que vérselas con estas claves. Puse estas tres porque tal vez son las que más han permitido la continuidad de la especie humana. Sin el desarrollo médico, sin las comunicaciones y sin el transporte, no tendríamos el mundo como está hoy distribuido. Entonces, eso quiere decir que el punto de encuentro entre lo humano y la tecnología hace referencia a que la tecnología sí ha ayudado a que el hoy del ser humano se halle en las condiciones en las que está. Hay técnicas y tecnologías con fines deshumanizantes para la guerra y el exterminio, Auschwitz. Hay un texto muy bonito que se llama, el título dice, ¿cómo educar después de Auschwitz? Es una buena pregunta. O sea, después de que a un ser humano le ocurra matar a unos cuantos señores, millones de personas, ¿cómo educar después de eso? ¿Cómo se educa en términos del desarrollo con el otro? Muy importante esto también porque estando yo y esta historia la he contado, estando yo en la Universidad de Stanford, el decano de negocios nos explicó cómo Estados Unidos se ha desarrollado tecnológicamente. Y la única explicación que dio fue mostrar el histórico de todas las guerras mundiales en las que Estados Unidos ha participado. Es decir, hizo el inicio, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam y las otras tantas guerras que han establecido. El desarrollo tecnológico de los Estados Unidos en lo que hoy conocemos ha tenido su fortaleza, efectivamente es increíblemente en técnicas deshumanizantes como es la guerra, pero nos ha permitido desarrollos tecnológicos de todo orden, incluso en el ámbito médico. Un punto de encuentro, han sido deshumanizantes o han tenido efectos desastrosos, el abuso del plástico, el exceso del combustible fósil. El abuso del plástico yo creo que es una cosa importante. La tecnología comienza a ser deshumanizante cuando no sabemos de sus resultados. El productivismo comercial genera un exceso tecnológico, en ocasiones sin límite. El único objetivo es la utilidad económica y lleva al consumo de lo innecesario. Un problema del desarrollo tecnológico es que nos han puesto a consumir lo que no necesitamos. Eso es no solamente no humano, es deshumanizante, es inhumano, comparativamente porque
¿Por qué se generan enfermedades con desarrollos tecnológicos? Nos ponen a consumir, a llenar el garaje con dispositivos tecnológicos que no necesitamos. Y lo último es la producción tecnológica debe evaluar el sobreuso de los recursos finitos del planeta. Esto es fundamental. Si ustedes me dicen cuál es la clave de humanización del desarrollo tecnológico hoy, la tecnología, esta es una clave de hoy. Ningún negocio va a poder eludir que se evalúe el sobreuso de los recursos finitos del planeta. Hay que procurar desarrollos que incrementen o equilibren la integralidad planetaria. No tenemos a la mano otro planeta para explotar o destrozar como lo hemos hecho con este. Se están buscando otros planetas, pero efectivamente no hay posibilidad de continuar. Voy a terminar ya. Algunos asuntos que requieren de tecnologías para que el humano sea cada vez más humano son unas claves que les voy a dejar efectivamente. El informe del Banco Mundial, pobreza, salud, cambio climático, desplazados por la violencia, los objetivos del desarrollo sostenible, unas claves que ustedes me pregunten, ¿para dónde seguir en clave tecnológica y para humanizar la tecnología? Aquí están los objetivos del desarrollo sostenible en 2030. Quiero terminar aquí porque se me fue la mano. El cierre tecnológico, simplemente para que lo lean, ser humanizante, validarse con los principios, fácil de convertir o reciclar, la materia se transforma, fortalecida con la ciencia y la innovación, resolver los enigmas y los problemas del hombre y del mañana, multiplicar la vida y lo existente, integrar la vida de los pueblos en clave cultural, tecnológica y en clave humana. Muchísimas gracias. Padre Jorge, muchas gracias por ser parte de este Pabellón del Conocimiento INEXMODA UPB.